Y bueno, las personas empiezan a hacer eso porque empiezan a replicar muchos videos. Entonces sale una doctrina acerca del nombre de Yahshua, si es Yahshua, Yeshua, Jesús. Salen doctrinas también referentes a las palabras, si decimos amén o no decimos amén, cómo nos expresamos referente a esto. Y hay que desglosar. Las personas que entran a escudriñar las escrituras, a conocer lo que ustedes conocen ahora, lo que ustedes aprendieron, no tienen que entrar justamente en esta línea, de entrar directamente fuerte a todo lo que es hebreo, porque si no tendríamos que desechar todos los evangelios del Brit Hadashah, los cuales fueron escritos en griego koiné, esos no fueron escritos en hebreo. Entonces los hermanos que estamos empecinados en tema que todo sea hebreo, tendríamos que desechar también todos esos escritos y las profecías que están en el libro de Apocalipsis, que no fueron escritas en hebreo. Ciertos pedacitos fueron escritos en hebreo, pero cuando uno empieza a casarse con esa idea ya es difícil de desechar ese tipo de vivencia. Entonces, sentado el precedente en esto, vemos lo que dice la palabra amén, porque ellos dicen se debe decir amén y no se debe de decir omen. Eso no está en la Biblia, no está en la Escritura. ¿Y de dónde está la primera palabra amén en la Torá? En el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el primer versículo del Antiguo Testamento que me dice la palabra amén? Porque la mayoría, el grueso de la palabra amén se encuentra en el Nuevo Testamento. Y es interesante, esa palabra significa así sea, o una verdad. Cuando tú dices el Mashiach viene, omen, eso es lo que dicen, ¿cuál de los dos? Hay que entender entonces, hermanos, la raíz de esa palabra y de dónde viene. Primero el texto bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 43. Lo vamos a leer. El contexto es cuando a Esteban se encontraba prisionero porque él predicaba Mashiach. Se escucha, me había salido de la pantalla. Me dicen si se escucha mal, para leerlo en la otra. Bueno, me dijo que lo... Entonces hay que entender el contexto, que aquí tenemos muerte y apedreamiento de Esteban. ¿Esteban quién era? Era un seguidor de Mashiach. Él se había convertido, era un judío. Judío, 100% judío, nació judío, vivió judío y murió como judío. Y él se había convertido a las enseñanzas del Mashiach. Es un rabino que había visitado la tierra y era muy poderoso, decía los historiadores contemporáneos judíos de esa época. Y que él era sobrehumano, eso es lo que dicen. Entonces, hermanos, al tener presente a este personaje en contra de lo que eran las enseñanzas del Sanedrín, que habían dos corrientes religiosas, los saduceos y los fariseos, lo toman y lo aprisionan, lo ponen a los pies de uno de los grandes rabinos, estudiosos de Gamaliel. De ayer estuvimos hablando un poquito de él, el rabino Shaul. No sé si lo escucharon, pero ahí hablo un poquito acerca de él. El estudio que era el hombre pecado es de rabino Shaul con Gamaliel. Esteban fue puesto a los pies de rabino Shaul para ser apiedrado, muerto por lapidación, según lo que decía la orden, de acuerdo a la acusación en el acta. ¿Qué es lo que dice Esteban? Veo los cielos abiertos y veo al Mashiach sentado a la diestra del Padre. Él lo vio y no le importó. Pero antes de eso, dice, ok, me van a matar, me van a apiedrar, pero quiero decir unas palabritas. Y ahí dice esto: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla, os transportasteis pues más allá de Babilonia. Ese es el texto de Hechos 7:43. Pero aquí me aparecen dos entidades, uno llamado Moloch y otro Renfán. ¿Quiénes son estos dos personajes? Moloch nosotros ya lo conocemos. Yo ya les conté que Moloch era un dios, una deidad que tenían, que le ofrecía buena fortuna a la gente en ese tiempo. Ellos eran perseguidos, no tenían cosechas, no tenían casa y se escondían en cuevas. Y algunos que querían tener buena suerte, tenían buena fortuna, tener alimento, lo que hacían era tomar a uno de sus hijos y lo sacrificaban a esta entidad Moloch, que era una deidad que tiene sus brazos extendidos, y sobre él colocaban al bebé, un brasero ardiente. Esto era una figura de hierro con bastante calor. Entonces cuando ponían al bebé, se calcinaba enseguida por la temperatura que había. ¿Y qué recibía la familia con esto? Recibía buena cosecha, recibía dinero, arreglaban sus casas, se compraban buena ropa, todos los días buena comida. Ya no se comían 8 tacos, 16 tacos y de doble tortilla, hermano, había abundancia. Entonces a ese niño pasaba a ser el mártir de la casa y lo tenían en un lugar de honor, porque se había sacrificado para que todos estuvieran bien. Entonces llegaba la gente y decía, oye, ¿y por qué a ti te daba tan bien? ¿Qué estás haciendo? Mira tú lo que tienes, el carro, la casa, te fuiste a dónde a veranear. ¿Cómo lo haces? Ah, es que yo sacrifiqué un hijo a Moloch. Entonces esa gente en aras de la comodidad hacía lo mismo, tomaba y sacrificaba un hijo a Moloch. Y ese era Moloch. Y el otro Renfán, que nosotros podemos ver aquí, es una figura egipcia. El dios Renfán, el dios que tenía justamente esta estrella, que al acariciar esta estrella, pasaban la mano ellos, algunos la besaban, hacían su reverencia, y eso les aseguraba buenas cosechas. Después con la manito pasada ahí por la estrella, la pasaban en el vientre de la esposa para que tuviera un hijo sano, no muriera en el parto. Había muchas muertes por otras enfermedades también.
Todo esto que te estoy contando es para llegar, hermano, a la etimología de esto. Y ahí, hermano, el pueblo de Israel, ¿por qué comienza a decir estas palabras como amén? ¿De dónde saca esto? Vámonos a Amós capítulo 5, versículo 26 al verso 27. En cambio llevaban en hombros la imagen de Sicut y el dios que llaman rey, y cargaban la imagen del dios Kyun, que tenía la forma de una estrella. Por eso era que a ustedes se los lleven presos a otro país que están más allá de Siria. Yo, el Dios Todopoderoso, les juré que así será. O sea, lo que está, muchas gracias, hermano Johan, lo que está haciendo aquí Esteban, está diciendo, citando lo que es Amós, lo que hicieron sus antepasados, sus abuelitos hicieron esto. Pero vámonos más atrás, vámonos al verso 25. Dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años. ¿Oh, casa de qué? Israel. O sea, está hablando aquí que Israel durante 40 años ofreció sacrificios a estas deidades. Vámonos ahora a otro libro, quiero ver otro texto. Isaías capítulo 1, del 10 al 18, para que veamos qué está pasando con Israel. Dice: oigan la palabra de Yahweh, gobernantes de Sedom, escuchen a la Torá de Elohim, ustedes pueblos de Amora. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas, de corderos, no me deleito con la grasa de ovejas, no tomo placer de la sangre de toros, ovejas ni de machos cabríos. Si ustedes vienen a presentarse en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto para hollar mis patios? Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominable para mí. Rojo de Shabbat, el convocar asambleas. No puedo soportar la maldad junta con tus asambleas. Ayuno y descanso del trabajo, tu rojo de sus festivales, mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí, no perdonaré tus pecados. Cuando extiendas tus manos, yo volveré a mis ojos de ustedes. No importa cuán me supliquen, no estaré escuchando porque sus manos están llenas de sangre. Lávense hasta quedar limpios, quiten sus iniquidades de sus almas delante de mis ojos. Dejen de sus iniquidades, aprendan a hacer el bien, diligentemente busquen juicio, alivien al oprimido, defiendan a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. Y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Baruch Hashem. Lo que podemos ver, hermano, la nación de Israel completamente apartada, contaminada con diferentes culturas. Hasta el día de hoy se sigue contaminando. Hoy día vamos a ver año 2021 la nación, el pueblo de Yahweh, la nación de Yahweh donde nació Mashiach. Yo puedo ver el movimiento LGTB, puedo ver la vacuna, puedo ver un montón de cosas que están sucediendo en la nación del pueblo de Yahweh. O sea, ¿Israel dejó de ser el pueblo de Yahweh? ¿A cuál Israel se está refiriendo la Escritura? ¿Al Israel moderno o al antiguo Israel? Porque el antiguo Israel no existe. Ese antiguo Israel desapareció. Lo que existe ahora son nuevas razas políticas que están gobernando la nación de Israel. Pero ahora, estas naciones en ese tiempo, en el contexto histórico de la nación más poderosa, son tomados prisioneros y comienzan a tomar deidades paganas. Y dentro de eso, como se dice sobre la palabra amén, que esto no viene del egipcio antiguo, pero es muy curioso de que no solamente tenemos una palabra en egipcio antiguo, que es la palabra Amon-Ra o Amen-Ra, sino que hay muchas más. Vamos a decirlo en mexicano, hay un titipuchal. Tenemos Amen-Ra, tenemos Amenofis, tenemos Amenhotep o Amenhotep, pero hay una lista, la voy a dejar escrita, y muchos con Amén. Y resulta que esta palabra en el Antiguo Testamento se encuentra más en el Nuevo Testamento, vamos a decir Nuevo Testamento, en el Brijadachán, en la renovación del pacto. Entonces, cuando tú te refieres a este tipo de etimología y cuando tomas en cuenta la nación de Israel paganizada y con toda la absorción de culturas, como lo decía el verso 25 de Amós, que por 40 años en el desierto habían asumido todas estas cosas paganas, ellos habían sido liberados. ¿De dónde habían sido liberados en esos 40 años? ¿Por qué andaban vagando 40 años? ¿De dónde venían? Egipto, Babilonia, ciudades completamente paganizadas. Y en esos 40 años ellos tomaron y asimilaron la cultura. En el mismo desierto decían, ojalá muriéramos aquí, ¿cómo echamos de menos a las holladas de carne que nos tenían allá? Y Yahweh les tenía nubecita para que no les diera calor, y en la noche fuego para que no tuvieran frío. Querían carne, les daba codornices, querían pancito, les daba maná.
Salieron serpientes a morderlos y él les dijo, mira, aquí está el antídoto, los salvó de la serpiente. Los condujo a una tierra que si llegaban a quebrar las ramas en traer esas tremendas uvas, era todo gigante. Todas esas maravillas sobre un pueblo completamente rebelde y que adopta este tipo de cultura. El pueblo de Israel lo ha asumido tan asimilado como el tema de la estrella que está puesta hasta el día de hoy, hasta en la bandera de Israel. Y nosotros lo hemos visto que es algo pagano, como así la palabra también amén. Ellos toman la etimología que tiene que ser todo en hebreo, y en hebreo, pero resulta que el origen de esta palabra, referirse a estas verdades, viene del antiguo Egipto. Figura que los transportaste más allá de Babilonia, dice el hermano Esteban. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Omein? ¿O decimos amén? Y en base a toda esta evidencia y a otras más que nosotros vimos, viendo distintas raíces, de dónde vienen estos, de dónde sale este Dios, quién es el primero que cree este Dios, de dónde viene el pueblo de Israel cuando adopta por primera vez esto, todas esas ramitas chiquitas que están por ahí, hermano, para llegar a la conclusión de que nosotros decimos amén, por ende no vamos a decir amén, porque tiene la connotación de estas deidades. No está la etimología hebrea, porque los hebreos la adoptaron hasta el día de hoy. Así como no adoptaron a Mashiach, no lo quisieron y no lo van a aceptar nunca. Entonces vas a encontrar en la red montones de videos que te van a decir que Mashiach no era el hijo de Yahweh, no era el Mashiach que estaba prometido. Y te van a dar un montón de excusas, que Isaías, que la Virgen, un montón de ideas, pero ideas para no creer. Porque si la nación de Israel aceptara que realmente vino el Mashiach y que estuvo entre ellos, ¿qué es lo que se hace, hermano? Hay que deshacer la historia porque ese país vive por la historia bíblica. La historia de su país no es como la chilena, que aquí tenemos los conquistadores españoles, que Garbarino luchó por más de 300 años, por más de 400 años peleando con los españoles hasta que los expulsaron. Esas cosas no te las cuentan. Entonces, lo mismo en Israel, hay historias así, que son asumidas al pueblo y que la historia está cambiada. ¿Cómo debemos de hacer? Al menos a mí mi armamento espiritual, mi discernimiento espiritual me dice que yo diga Omein. Por eso digo Omein en base a todo lo que he escudriñado. Ahora, escrituralmente, para mostrarle, nosotros no tenemos en el hebreo escrito la palabra Omein escrito en hebreo, porque ellos la sacaron del egipcio, del Amen-Ra, Amenofis, Amenhotep, de todas esas deidades en las cuales ellos tomaban y adoraban. Fíjate también que ellos estaban en la casa de Yahweh, habían sacado ornamentos del templo, habían puesto deidades paganas. Por eso cuando es llevado en visión, le dice, hijo de hombre, te mostraré cosas terribles que ha hecho la casa de Israel. Y dice que los tomó de las guedejas, se las tomó de los peyolot, lo llevó en visión y mostraba ahí cómo estaban dando la espalda a Yahweh y adorando al sol, hermano. Los sacerdotes del templo. La nación de Israel siempre, hasta el día de hoy, siempre una constante ha sido atacada fuertemente por Satanás. Y hasta que se les metió y logró destruir esa nación. Por eso, hermanos, el Mashiach te habla de la nueva Jerusalén, la gloriosa, la que viene. Pero el mundo pentecostal está casado con la idea de Jerusalén allá, el Medio Oriente, hermano, esa Jerusalén de allá. Y está casado con esa idea, y tú no lo sacas de ahí porque creen que todo está centrado en esas profecías de allá de Israel. Yo lo reconozco, cuando yo recién también inicié esto, por el año 2003, 2002, también, hermano, casado con la idea, pero con el tiempo te vas limpiando, te vas sacando todas las corazas, te vas sacando toda la levadura y al final quedas. Por eso tú no me ves que yo estoy con muchas ornamentaciones hebreas. No me ves casi nunca con un talido, que yo tengo una Torá grande que le dé besitos atrás a la Torá. Y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero ese tipo de manifestaciones o de cosas así yo no las realizo. El tema, por ejemplo, de tocar un shofar, yo no tengo shofar. Pues, pero si usted es moré debería tener un shofar. No lo tengo porque no lo creo que es necesario para mí. Si tuviera uno, Baruch Hashem, lo tengo y lo toco. Pero como lo tengo, no me preocupa no tenerlo o tenerlo. Porque lo que en sí mi vida, mi discernimiento espiritual me ha dado a entender que vivimos momentos en los cuales las personas tienen que conocer la profecía, dónde van los acontecimientos finales. Hay temas que son importantes de salvación y otros que son para conocimiento. Y hay personas que necesitan saber este tipo de información porque están en ese primer paso. Esta es la forma que yo siempre les digo a los hermanos, les explico que por esta razón nosotros decimos Omein por un tema de discernimiento. No seguimos el tema del Omein. Amén me dicen los musulmanes. Amén me dicen los brujos, las satanistas. No creo que deba de hacerlo, pero tengo unas grabaciones de una reunión que se hizo en la iglesia de Satanás. Está en inglés, pero tú ves ahí cuando se leen partes de la Biblia satánica en alabanzas a Satanás, con elogios maravillosos para Satanás, según lo que leen ellos ahí, está en inglés. Y al final, amén. Hermano, toda la reunión adorando al diablo, al hijo de las tinieblas, y al final, amén. Los musulmanes también, cuando terminan la shahada, que hacen su oración, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, amén. También los musulmanes. Los hindúes también, cuando empiezan a hacer sus oraciones a la deidad de Krishna,
cuando empiezan Hare Krishna, Rama, 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 Krishna Rama, empiezan todos, también tienen amén, también tienen. Interesante. Cuando tú te vas a la religión budista, que tiene muchas oraciones, también tienen amén, en los finales de frase, en las importantes, no en todas, pero muy pequeñas, pero tienen, igual amén. Entonces, somos los únicos locos que estamos equivocados. O sea, si me están diciendo los satanistas, los que están adorando al diablo, amén, que significa así sea, verdaderamente todo lo que dijimos para el diablo, sí, interesante. Porque por el sentido común, en base a todo lo que le he hablado, explicar todo esto, imagínate, hermano, es largo. Yo tenía un tema preparado hoy día diferente, pero se da mucho tiempo en las explicaciones, pero hay que hacerlo, hay que dejar tiempo para eso. Y en base a la estrella también, hermano El Moré, que también estaba relacionada con el hermano Yohanan, es la estrella esa estrella no la podemos tener porque es una estrella completamente pagana, que se usa también en la Ouija, que es para invocar espíritus y entidades paganas. De hecho, si quisiéramos en este momento poner los malos, si nos vamos al tema de las tinieblas, nosotros tendríamos que realizar un círculo de sal y al medio dibujar la estrella de David y poner puntas, en todas las puntas velas, para hacer una invocación de una entidad. Y ahí va a quedar atrapada en el momento, no va a poder salir. Y ahí nosotros tratamos de hacer como los tontos que hacen, tratando de que quieren dominar a los demonios. Pero si no tiene la estrella de David, hermano, esa entidad no aparece. Porque todo lo que está rodeado por un círculo significa posesión demoníaca. Eso es en el mundo de las tinieblas. Entonces, si tú tienes una estrella de David en tu casa, sácala. Yo aquí no tengo nada con ninguna de esas estrellas. Ni menorá tengo, hermano. Y eso que la menorá tiene 7 brazos, que habla de los 7 espíritus, las 7 iglesias, y habla de los 7 jubileos, los 7.000 millones de habitantes que tenemos en este planeta. Y es interesante lo que te dice el Moré Eduardo sobre la menorá, es interesante y es verdad. Pero nosotros, simbologías, así que podamos tener, hay que tener cuidado porque hay algunas que están camufladas, están escondidas, y por eso tenemos que tratar de analizar bien este tipo de cosas. ¿De dónde viene? ¿Quién la creó? ¿Quién la inventó? Shalom, shalom, buena semana. Amén. Shalom para todos. Shalom, shalom.